El centro histórico resguarda historias de poder decisivas en la conformación de la nación mexicana. En el sur de la plaza se levanta el Palacio del Ayuntamiento. Aquí, en 1808, trabajaban funcionarios ilustrados como Francisco Primo Verdad, quien con otros miembros del ayuntamiento pensó que había llegado la hora de establecer un gobierno autónomo en la Nueva España para no seguir dependiendo de las cuestionadas autoridades españolas luego de la invasión napoleónica. El virrey Iturrigaray aceptó estar al frente de este proyecto de gobierno que se enfrentó con una enconada oposición, encabezada por el comerciante Gabriel del Yermo y otros españoles que sintieron amenazados su poder y privilegios. Esta conspiración tuvo un fin trágico. Primo Verdad murió en la cárcel del arzobispado, incomunicado y, según se cuenta, envenenado. Sin embargo, los criollos estaban decididos. La búsqueda de un gobierno autónomo continuaría. En la hermosa ciudad de Valladolid, hoy Morelia, se efectuó una conspiración para liberar a la Nueva España del gobierno peninsular. Unos 20,000 habitantes vivían entre las torres de los templos que presidía la catedral y junto al bello acueducto. De pujante economía, el lugar albergó una intensa vida cultural, animada por maestros y colegiales del Colegio de San Nicolás, curas de la catedral y miembros de las familias acomodadas. Aquí se reunió en 1809, convocado por el militar Mariano Michelena, un grupo de conspiradores siendo descubiertos y apresados. Poco después, en Querétaro y en casa de Miguel Domínguez y su esposa Josefa Ortiz, Ignacio Allende, que mantenía contacto estrecho con Miguel Hidalgo, y hombres como Aldama, Arias y Jiménez, se conjuraron para comenzar la lucha por la libertad del reino. Estos son los restos de la hacienda de Corralejo en Pénjamo, Guanajuato, donde el 8 de mayo de 1753 nació Miguel Hidalgo. Aquí pasó su infancia el padre de la patria, antes de ingresar al Colegio de San Nicolás en Valladolid, la actual Morelia, del que llegaría a ser rector en 1791. Por su sagacidad, se le conoció allí como el Zorro. Hidalgo fue enviado a San Felipe Torres Mochas como párroco. Habita esta amplia casa, forma una orquesta, tertulias, representaciones teatrales de Molière. Vive muy querido por todos en la llamada Francia Chiquita. En Dolores, Miguel fue un cura emprendedor e industrioso, quien instruyó en especial a los indígenas. Se mantuvo alerta también, intelectual y políticamente, y conversa con frecuencia con Ignacio Allende, tal vez sin saber que su llamado desataría la guerra de independencia. Enclavado en una colina, en la antigua provincia de Jilotepec, en Guanajuato, el entonces San Miguel el Grande fue uno de los escenarios de origen de la guerra por nuestra independencia. Aquí nació, en 1769, Ignacio Allende, en una familia de considerable fortuna. En esta casa solariega, provista de todas las comodidades, pasó su infancia uno de los principales estrategas que luchó por la igualdad para terminar con los privilegios de los españoles. En 1802 se incorporó al ejército virreinal de la Nueva España y logró ascender bajo las órdenes de Félix María Calleja, quien se convirtió en su peor enemigo cuando Allende formó parte de la insurgencia. En 1809 participó en la conspiración en Valladolid, la actual Morelia, y luego animó la conspiración en Querétaro, que dio cauce al gran movimiento que encabezó el propio Ignacio junto a don Miguel Hidalgo. En la madrugada del 16 de septiembre de 1810, una vez descubiertos los planes de la conspiración de Querétaro, el cura Hidalgo dice a Allende y Aldama, en esta su casa de Dolores: «Somos perdidos. Aquí no hay más recurso que ir a coger gachupines». Liberó a los presos del lugar y fue luego al templo. Llamó a misa. Acudieron numerosos vecinos que unieron sus voces al grito de independencia. Hidalgo y sus hombres marcharon a San Miguel el Grande y después de pasar por la hacienda de la R, fueron a Totonilco, donde el cura tomó como estandarte una imagen de la Virgen de Guadalupe. Pasaron por Chamacuero, hoy Comonfort, tomaron Celaya, Salamanca, Irapuato y al fin llegaron a la bella ciudad de Guanajuato, donde sostendrían su primera gran batalla en la Alhóndiga de Granaditas. Gran centro minero. La bella ciudad de Guanajuato fue el primer gran objetivo de los insurgentes, comandados por Miguel Hidalgo e Ignacio Allende.
Ante el acecho, el intendente Juan Antonio Riaño acuarteló a las tropas realistas y escondió a los españoles ricos en la entonces recién inaugurada Alhóndiga de Granaditas. Amplio, macizo, el edificio de la Alhóndiga destacaba y sobresale aún en la traza colonial guanajuatense. Pareció entonces más que un enorme depósito de granos, una fortaleza. Pero no lo fue. Los realistas fueron vencidos por una tropa enardecida, a la que se sumaron muchos pobladores. Los insurgentes triunfaron. Sin embargo, Allende no perdonó nunca al cura Hidalgo, una victoria que se convirtió en una matanza incontrolable. Guanajuato entera había caído en manos de los libertarios aquel 28 de septiembre de 1810. Tras la victoria del Monte de las Cruces, los insurgentes se dirigen al Bajío. En San Jerónimo Aculco, camino a Querétaro, llega a encontrarlos Calleja, quien les asesta su primera derrota importante. Hidalgo marcha hacia Valladolid, mientras Allende va a Guanajuato, ciudad que terminará perdiendo porque Hidalgo no puede enviarle los refuerzos solicitados. Pero no todas son malas nuevas. El amo Torres, hombre de Don Miguel, desciende de la Sierra del Tigre hasta Zacualco, donde vence a los realistas. Poco después toma la vecina Guadalajara, en donde con miles de hombres se reafirma como jefe supremo en el occidente. Hacia Guadalajara, los insurgentes vendrán a vivir un último momento de gloria en esta primera etapa de la lucha. Tras la derrota de Aculco, los jefes insurgentes deciden tomar rumbos distintos a finales de 1810. Hidalgo marcha a Guadalajara, segunda ciudad del virreinato en poder de los rebeldes, gracias a las acciones encabezadas por un fiel seguidor, el amo Torres. En la hermosa capital de la entonces Nueva Galicia, los hombres de Hidalgo y los realistas sostienen aún violentos enfrentamientos, de los que los insurgentes se levantan victoriosos. Ayudado por su secretario, Ignacio Rayón, Don Miguel cumple ahí uno de sus más caros anhelos: decreta la abolición de la esclavitud, deroga los tributos y ordena que se devuelvan sus tierras a los indios. También en aquella ciudad magnífica, el jefe insurgente, asediado de cerca por el realista Calleja y su ejército, impulsa la publicación de un periódico que difunda las ideas que animan sus afanes, El Despertador Americano. A unos 60 kilómetros al este de Guadalajara, corren las aguas del Río Verde, que cruza el puente de Calderón y que delimita una amplia llanura. Ahí, sobre ese campo, junto al puente, se enfrenta el abultado y desordenado ejército insurgente con las fuerzas realistas, mucho menores en número, pero bien pertrechadas y con la disciplina de un ejército formal. Antes de la batalla decisiva, Hidalgo y Allende discutieron cuestiones tácticas mientras se acercaban las tropas de Calleja. Los realistas vencieron al ejército insurgente, en su mayoría campesinos enardecidos, pobremente armados que terminaron huyendo por aquel campo, dispersándose al atardecer. Queda el puente como testigo silencioso y vivo en que la suerte les fue adversa a los insurgentes. Tras la derrota de Puente de Calderón, llegó el fin del mando de Miguel Hidalgo. Los insurgentes marcharon hacia Aguascalientes y se detuvieron en esta hacienda, en donde dieron el mando de las fuerzas a Ignacio Allende. Al proseguir hacia el norte del país, a Hidalgo se le mantuvo vigilado, aunque conservó el título de jefe supremo solo para no alborotar a las masas. Así, atravesaron Zacatecas y el desierto hasta llegar a Saltillo, en donde recibieron una carta del virrey ofreciéndoles el perdón si se rendían. El indulto es para los criminales y no para los defensores de la patria, escribió en contestación Hidalgo, y Allende firmó con él. Los insurgentes derrotados intentaron llegar a Estados Unidos para buscar financiamiento a favor de su causa, pero fueron aprehendidos en Acatita de Baján. Les esperaba la muerte. En Valladolid, ciudad bella e ilustrada, nació en 1765 José María Morelos y Pavón, hijo de un carpintero y de una mujer que cuidó de él y sus 2 hermanos. Pasó parte de su infancia y primera juventud con su tío en Apatzingán, donde fue arriero.
Ingresó más tarde en el Colegio de San Nicolás, luego se hizo clérigo y prestó sus servicios en Uruapan y en Valladolid. Fue cura interino en Churumuco y La Huacana y después en San Agustín Carácuaro y en Nocupétaro. Enterado de la proclama de Hidalgo, fue en busca de don Miguel. Conversaron ambos en un paraje en el camino de Charo a Indaparapeo. Hidalgo le ordenó que formara el Ejército del Sur y tomara el puerto de Acapulco. Acatando la instrucción, José María formó el ejército con pocos elementos. Hombres y mujeres se sumaron a su lucha, la lucha por la libertad. En las filas insurgentes, el cura Morelos se convierte en un soldado valeroso y un estratega sagaz. Hidalgo le ordena que forme el Ejército del Sur y que tome el estratégico puerto de Acapulco. José María recorre la ribera del río Balsas, en Michoacán, y va aproximándose a su meta. En Tecpan, luego de pasar por Atoyac, en la Costa Chica, cuenta ya con 2,000 soldados. Morelos llega a Coyuca, en la Costa Grande. Vence a los realistas en el Cerro del Veladero y es víctima de engaño en el Paso Real de la Sabana, vecino al fuerte de San Diego, de cara al mar. Tiempo después, volverá a la bella bahía y cumplirá sus fines. En Tlalpujagua, Michoacán, nació Ignacio Rayón. En 1810 manifestó su pleno acuerdo y entusiasmo con el movimiento encabezado por Miguel Hidalgo, al que daría consistencia legal y política. Desde un principio, Hidalgo apreció sus valores y lo integró a las fuerzas insurgentes en Marabatío, donde lo nombró su secretario. Poco después, en Guadalajara, recibió el cargo de secretario de Estado, trabajó para reorganizar el gobierno insurgente y colaboró con don Miguel en la redacción del decreto de abolición de la esclavitud. Ignacio Rayón fue nombrado jefe del ejército en Saltillo luego de que tomó Zacatecas. Ante la muerte de los iniciadores del movimiento, en agosto de 1811, se refugió en Zitácuaro, Michoacán, donde creó la Junta Suprema Gubernativa para renovar la lucha por la independencia. Murió en 1832. Su féretro fue trasladado al Templo de la Santa Veracruz en la capital del país. Después de la muerte de los primeros jefes insurgentes, el michoacano Ignacio Rayón convocó a la Junta de Zitácuaro, llamada también Suprema Junta Nacional Americana. La Junta la conformaron Rayón, José Sixto Verduzco y José María Liceaga, y acordaron luchar por la libertad, la igualdad y la independencia, pero aún con respeto al rey Fernando VII. Después se integró José María Morelos. Al mismo tiempo, las poderosas tropas realistas de Calleja cercaron Zitácuaro, plaza que terminó cayendo a pesar de ser defendida con tenacidad. La Junta entonces tuvo que trasladarse a Sultepec. En 1813, debido a diferencias entre los insurgentes, Morelos propuso suprimir la Junta de Zitácuaro para crear el Congreso de Anáhuac. La Junta de Zitácuaro pasó a la historia como la primera expresión organizada de la autonomía política del territorio novohispano. A fines de 1811, Morelos y sus fuerzas dominan Chiautla, Izúcar y Taxco. Poco falta para que se apoderen de Cuautla, donde son sitiados en febrero de 1812 por las fuerzas realistas de Calleja para exterminarlos. Acostumbrados al clima caliente y a la vegetación, los insurgentes y los habitantes de Cuautla fortifican la población. Se atrincheran en casas y conventos, protegen cada flanco de la ciudad sitiada. 7,000 hombres los atacan con pesada artillería. No solo las armas, sino el hambre y la sed merman a los defensores, pero nada los vence. Tras resistir 72 días, Morelos rompe el sitio y no obstante las bajas, la lucha por la independencia continúa. Tras el sitio de Cuautla, José María Morelos continuó venciendo en distintas ciudades del sur del país. En Tehuacán, reorganizó sus tropas junto a Matamoros y Galeana. De ahí tomó rumbo a Oaxaca, la ciudad más importante que se rindió rápidamente a sus armas y en donde Morelos demostró su capacidad política y militar.
En este lugar organizó los cimientos de un gobierno que reconoció la soberanía de la nación americana. Convocó al pueblo para elegir a los integrantes del municipio. Abolió las castas llamándoles a todos americanos. Ordenó que nadie pagase tributo y que prevaleciera la igualdad entre todos los habitantes del territorio. En Oaxaca, Morelos vislumbró un proyecto de nación. A este templo asistieron diputados y jefes militares de la insurgencia para inaugurar el Congreso de Anáhuac, convocado por José María Morelos. Entre sus primeros trabajos legislativos, el Congreso formuló la Declaración de Independencia. Queda rota para siempre jamás y disuelta la dependencia del trono español. Morelos fue electo generalísimo titular del Poder Ejecutivo y se decretó que fuera tratado como alteza, pero el caudillo lo rechazó y prefirió ser llamado siervo de la nación por entender el cargo como un servicio. El Congreso, amenazado siempre por las fuerzas realistas, abandonó Chilpancingo y peregrinó por varias poblaciones de Michoacán hasta llegar a Apatzingán, en donde el 22 de octubre de 1814 dio su mayor fruto, la primera constitución de la nación mexicana. En esta parroquia de la Asunción de María, el 14 de septiembre de 1813, en plena Guerra de Independencia, se inauguró el Congreso de Anáhuac. Ahí se dio lectura al documento Sentimientos de la Nación, que expresa las aspiraciones insurgentes de la patria: independencia, soberanía, libertad, derechos humanos, división de poderes, representación democrática, justicia social, leyes que moderen la opulencia y la pobreza, limitación de privilegios y una distribución equitativa de impuestos entre la población. Durante la persecución a los insurgentes, la fortuna hizo que el original de Sentimientos de la Nación fuera encontrado por el ejército realista en Tlacotepec y guardado como un testimonio de la guerra que les fue adversa. Hoy, este documento se encuentra en el Archivo General de la Nación. La principal obra del Congreso de Anáhuac, órgano legislativo insurgente convocado por José María Morelos, fue el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, mejor conocida como Constitución de Apatzingán. Las primeras líneas de aquella Carta Magna se escribieron en medio del acoso de las tropas realistas, mientras los legisladores, siguiendo un duro peregrinar por Michoacán, eran custodiados por una precaria escolta de rancheros. Se proclamó en Apatzingán para expresar la convicción religiosa, soberana y libertaria de los insurgentes. Se establecía la división en tres poderes: el legislativo, el ejecutivo y el judicial, que nacería poco después con la conformación del Supremo Tribunal de Justicia en Ario, también en Michoacán. Los congresistas juraron la Constitución con toda solemnidad, procedieron a la elección del nuevo gobierno. Morelos dijo que era el día más feliz de su vida. José María Morelos, el insurgente capaz de desafiar al poder virreinal, fue capturado por las tropas realistas de Manuel de la Concha en el poblado de Temalaca, Guerrero, en septiembre de 1815. Debido a la debilidad militar en que se encontraba el movimiento, los insurgentes trasladaron el Congreso de Anáhuac, que emitió la Constitución de Apatzingán, a Tehuacán para evitar que sus miembros fueran capturados. Pensando que todo estaba perdido y que la sobrevivencia del Congreso era más importante que las victorias militares, Morelos ordenó a Nicolás Bravo huir para salvar a sus miembros. Morelos llegó a la Ciudad de México en calidad de prisionero, fue degradado por las autoridades eclesiásticas, declarado hereje por la Inquisición y condenado a muerte por el poder real. Finalmente, Morelos fue trasladado a San Cristóbal de Ecatepec, donde terminó su vida, pero no la existencia de sus altos ideales. Soto La Marina, donde desemboca el río Santander en nuestro actual Tamaulipas, arribó el navarro Javier Mina. Era 1817 y parecía declinar el movimiento independentista luego de la muerte de los principales insurgentes. Mina se adentró en territorio mexicano, continuando su tenaz lucha contra la tiranía en favor de la independencia de los pueblos. Marchó por Tamaulipas y se internó en San Luis Potosí.
en el Fuerte del Sombrero, en Guanajuato, entre un paisaje hostil y de profundos despeñaderos, entabló amistad con Pedro Moreno, jefe rebelde de la zona. Libraron ahí duros combates contra los realistas. Perseguidos, Mina y Moreno hallaron refugio en el rancho El Venadito. Allí fueron vencidos y allí murió Pedro Moreno. Mina fue hecho preso y llevado al Cerro de los Bellacos, donde murió fusilado en octubre de aquel 1817. Las vidas de Vicente Guerrero y Guadalupe Victoria corrieron para